Te invito a que tengamos nuestro momento de devoción en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez con qué parámetros nos medimos a nosotros mismos en cuanto a la justificación y a la salvación? Muchas personas dicen, yo ya tengo la salvación, no es necesario que asista a la iglesia, soy bueno, oro, doy mis ofrendas. Pero ¿cuál es el parámetro que cada uno de nosotros utilizamos para creer o para saber cómo estamos con respecto a nuestra fe? La respuesta, y una de estas, las encontramos en el Santo Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 18, la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos, y dice así: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la palabra de Dios. El texto nos presenta a dos hombres que van a la iglesia a orar. Dos oraciones distintas, dos posturas diferentes con respecto al pecado de uno mismo y al perdón. Jesús nos habla de un fariseo y de un publicano. Socialmente, los fariseos eran aquellas personas que más sabían de la palabra del Señor, y los publicanos eran personas despreciadas, ya que eran judíos que cobraban impuestos para Roma a otros judíos. ¿Cómo se veían a sí mismos a la hora de la oración? Y tal vez nos podemos preguntar, ¿cómo nos vemos a nosotros? ¿Cuál es nuestra perspectiva al respecto de la salvación? El fariseo se veía a sí mismo como justo, santo, cumplidor de la palabra de Dios. Se comparaba con otras personas y se creía mucho mejor. Decía: yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, e incluso se comparaba mirando y despreciando al publicano que estaba en la otra punta del templo orando. El publicano, sin embargo, se sentía absolutamente pecador. En la oración dice: sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. El fariseo se veía como justo, como justificado, como aceptado por su buena conducta ante Dios. El publicano se veía como pecador, pidiendo perdón. Y otra vez te vuelvo a preguntar, y nos volvemos a preguntar, ¿cómo nos vemos nosotros ante los ojos del Señor? ¿Nos vemos como el fariseo, justos, intachables, perfectos? ¿O tal vez como el publicano, personas pecadoras que necesitamos de la gracia y de la bondad de Dios? Dice el publicano, el cobrador de impuestos, en medio de la oración y de la vergüenza que le provoca ser pecador: Señor, sé propicio a mí. Y esto nos hace acordar en el Antiguo Testamento al propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, donde una vez por año el sumo sacerdote, rociándola con sangre, le pedía al Señor en medio del ritual que perdonara el pecado de todo el pueblo de Israel. La propiciación en el Antiguo Testamento, o la expiación, es decir, Dios borrando las culpas de todas las personas,
que se transforma luego en la obra de Jesús, siendo crucificado por todos nosotros en el altar de la cruz. Te invito a que nos presentemos ante el Señor siempre con humildad y no con soberbia. Y sobre todo a la hora de intentar ver cómo estamos parados o cuál es nuestra situación, veamos la misma a la luz de la palabra del Señor y de los mandamientos. Lo importante de esta parábola que nos cuenta y nos relata nuestro Señor Jesús es que la obra de la justificación y de la salvación no depende de nosotros, simples pecadores, aunque muchas veces en la soberbia de algunos, como la del fariseo, se crea estar por encima de los demás. La obra de la salvación depende únicamente de la gracia y del amor del Señor, y esto nos pone contentos, porque somos pecadores, porque somos imperfectos, pero también sabemos cuánto nos ama el Señor. Tengamos un momento de oración. Te pedimos, Señor, nos bendigas, aceptes nuestro humilde perdón y nos recibas siempre contigo. Amén. Que el Señor te bendiga y tengas un hermoso fin de semana.